Sí, lógicamente cada niño trae la importancia dentro de su familia y la alegría de los padres y abuelos y tíos y todos nos ponemos contentos porque alguien más vino a la familia. Pero sin embargo Jesús fue un niño diferente que trajo cosas diferentes y es por eso que obviamente el mundo reconoce y entiende de que Jesús no fue un nacimiento más, sino que fue el nacimiento. Algo distinto pasó el día en que Jesús vino al mundo. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, quiero leer con ustedes lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Sin duda que el apóstol Pablo tiene aquí una especie de trabalenguas espiritual, donde nosotros tenemos que tratar de concluir muchas cosas y podemos hablar muchas cosas acerca de esto, pero sin duda que la Biblia habla del nacimiento de Jesús como el día en que la luz vino al mundo, la luz de Dios. Por eso es que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento diferente, porque un niño cuando nace en una familia puede traer luz y esperanza dentro de una familia, pero Jesús, la venida de Jesús, fue una venida que trajo la luz de Dios a un mundo que no conocía la luz. La luz pertenecía al cielo y ahora el cielo compartía su luz con la tierra. Es por eso que Jesús fue un nacimiento diferente, fue un niño diferente, porque fue el portador de la luz. Nos dice el versículo 1, 2 y 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primero comienza presentándonos a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el Verbo. ¿Qué es el Verbo? El sentido, el movimiento, la acción de Dios. Cuando la Biblia habla de Jesús como el Verbo, habla del que hace todas las cosas, del que hizo todas las cosas. Termina reafirmando la idea diciendo de que sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Porque Jesús es el hacedor. Jesús es el Verbo significa el que hace, significa el que se mueve, significa el que acciona, significa el que lleva a cabo las ideas. El Padre planificaba, el Padre decía, y Jesús a través de Él dice que todo lo que existe fue hecho a través de Él. Cuando Jesús decía, hágase, Dios decía, hágase las estrellas, ahí estaba el hacedor, el Verbo haciendo las estrellas. Cuando el Padre habló de la tierra, ahí estaba el Verbo, el hacedor, haciendo la tierra. Cuando el Padre nos forma a nosotros como barro, como personitas de barro sin vida y sin luz, dice que cuando el Padre nos da la vida, y la Biblia dice que Jesús es la vida, o sea que cuando el Padre, luego de hacer los muñequitos de barro, nos convierte en seres humanos, es porque el Padre sopla la vida, sopla la luz, sopla el Verbo sobre nosotros, y Jesús se incorpora, por decirlo así, en cada uno de nosotros, dándonos vida, dándonos luz y dándonos esperanza, y dejamos de ser simplemente muñecos de barro para transformarlos en seres vivientes que pueden pensar, pueden llevar y pueden hacer. Así que cuando la Biblia nos presenta a Jesús, nos presenta al Verbo y nos presenta la luz. El Verbo porque es el que todo lo hizo, el que todo lo hace y el que todo lo hará. La Biblia clara dice que nada de lo que fue hecho, ¿entiende? Nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho si no era a través de Jesús. Por eso es que el apóstol se detiene y habla de Jesús como el Verbo, como el hacedor, como el creador de todas las cosas. Usted y yo somos parte de la creación divina, usted y yo somos parte de la creación de Jesús.
Si Jesús nunca hubiera hecho, usted no existiría, el mundo no existiría, el universo no existiría. Así que los 3 primeros versículos nos hablan de la potencia, de la deidad y de la gloria de Jesús en el cielo y en lo que existe. Nada, entienda lo que la Biblia dice, nada de lo que existe existiría si no fuese a través de Jesús. Así que aquella luz creadora, aquella luz, aquel verbo hecho luz, dice la Biblia que es enviado a los hombres. Y cuando hablamos de esto y de la forma en que Jesús viene a la tierra, era la forma más indefensa, más dependiente, más inofensiva que la forma Dios podía presentarse ante la tierra. Cuando vemos un bebito, ayer tuvimos a un pequeño bebé Jesús que se nos quería comer un vaso. Y si no hubiera sido porque la madre obviamente actuó rápidamente, se hubiera comido un vaso. Porque el niño no entiende, no sabe, ellos no, si le dan algo creen que es para comer y él se quería comer un vaso. ¿Por qué? Porque esa es la forma más indefensa, más dependiente que un ser humano puede tener sobre la tierra. Así que cuando la luz del mundo, cuando el verbo, cuando el hacedor, cuando el creador de todo lo que existe tiene que venir a la tierra, no viene como un poderoso guerrero de 2,30 metros, 2,40 metros, una espalda de 2 metros, con músculos enormes, con coraza, con escudo, con lanza, con cara de malo, con tajos en la cara. No viene de una forma en que alguien podría decir, wow, este es tremendo, esto es un Dios, esto es increíble. Sin embargo, dice la Biblia que cuando Dios viene al mundo, cuando el hacedor, cuando el verbo, cuando la luz viene sobre la tierra, lo hace de una manera sumamente desprotegida, sumamente indefenso. A un bebé hay que cuidarlo, que no se caiga, hay que vestirlo, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, porque cualquier niño podría ser presa fácil de cualquier persona que quisiese lastimarlo, porque simplemente eso es un bebé y alguien podría llegar a lastimar a ese bebé si lo quisiera. Así que la forma en que la luz del mundo, el hacedor, el verbo, viene a la tierra, lo hace de la forma más indefensa, más pequeña, más desprotegida que podía hacerlo. Sin embargo, a pesar de la forma en que el verbo, la luz y el hacedor asoman sobre la tierra, dice el versículo 4 y 5, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y mire lo que habla de la luz, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Un pequeño bebito de 4 kilos, un niño indefenso, un niño que no hablaba, un niño que necesitaba a su madre para que lo alimentara, para que lo cuidara, para que lo vistiera. Aún en esa forma tan minúscula de la presencia de Dios, dice que la luz vino sobre el mundo, en la presencia de un bebé, la presencia de la oscuridad, la presencia de las tinieblas. Obviamente quisieron apagar la luz de ese pequeño niño, pero dice que las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Una pequeña demostración de lo que es Dios. Un niño pequeño portando la luz del cielo fue capaz de vencer las tinieblas que estaban sobre el mundo. Una pequeña luz que aparece de esperanza, una luz de futuro, una luz de sueños, una luz de sanidad, una luz de milagro, una luz que viene sobre el mundo en un bebé indefenso. No era un Dios de 2,30 metros, no era un guerrero poderoso, era un pequeño bebé de 4 kilos, indefenso, solo con una madre donde necesitaba que lo alimentaran, que lo cambiara. Pero ese pequeño toque de Dios sobre el mundo fue capaz para que el mundo pudiese recibir la luz. Dice las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece. Cuando aquel niño es puesto en el medio del mundo, la luz
del mundo o la luz de Dios pudo tocar y resplandecer sobre toda la tierra. Ahora los hombres y mujeres que caminamos sobre la tierra teníamos la luz, teníamos esperanza, teníamos al Hacedor entre nosotros, teníamos al Verbo entre nosotros, teníamos al Creador del cielo, de la tierra, teníamos al Creador de todas las cosas, ahora naciendo como un pequeño niño, pero como portador de una luz que estaba a punto de cambiar la historia de la humanidad. Así que el mundo, ante esa luz, ante ese poder, ante esa gloria, tiene que reconocer que aquel nacimiento no fue un nacimiento más, sino que fue un nacimiento diferente que sin duda lo cambió todo. El Evangelio de Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquella luz que Jesús nace el día que nosotros celebramos como el día de Navidad, el día del nacimiento, es una luz que estará con nosotros para siempre. Dice la Biblia: yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Aquí Jesús seguía hablando de sí mismo como aquella luz que fue enviada al mundo. Yo soy la luz del mundo. Y dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Vuelven a aparecer la palabra luz y la palabra tiniebla, porque el ser humano camina entre la luz y las tinieblas. La Biblia dice claramente que el que tiene a Jesús tiene a la luz y no anda en tinieblas. Pero por descarte podemos decir que el que no tiene a Jesús, entonces sí tiene tinieblas y caminará en tinieblas y caminará en sufrimiento y caminará en angustia, porque el único portador de la luz, de esperanza, el único portador de la luz que hace, el único portador de la luz que da futuro es Jesucristo. Nació siendo la luz de esperanza para el mundo, caminó siendo la esperanza de luz para el mundo y sigue estando entre nosotros siendo la esperanza de luz para el mundo. Cuando vayamos a saludar a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro familiar por Navidad, le estaremos diciendo: te bendigo, y lo que quiero decirte es que la luz del mundo está sobre tu vida, la luz de la esperanza, la luz que te va a proyectar al futuro, no solamente en la tierra, sino en el cielo, porque aquella luz no es por un tiempo, es una luz eterna que un día vino sobre nosotros. Aquel niño portador de la luz que transformó la historia de la humanidad. Aquel hombre que camina entre nosotros diciéndonos: yo soy la luz del mundo y el que está conmigo tiene la luz y nunca vivirá en tinieblas. ¿Cuántas personas viven en tinieblas? ¿Cuántas personas viven en angustia? ¿Cuántas personas viven en dolor? Porque no tienen y no han conocido al Creador de la luz. No han conocido a aquel que fue enviado con la luz del cielo. La luz no le pertenece al mundo. La luz le pertenece al cielo. Y es como que Dios tiró un alargue de la casa del Padre, de la casa del cielo hasta nosotros para darnos la luz, porque la luz no es nuestra, la luz es del cielo y el cielo comparte su luz que se llama Jesucristo con cada uno de nosotros. Cuando hablamos de Navidad, hablamos de esperanza, hablamos de luz, hablamos de futuro, hablamos de muchas cosas que nos dan la esperanza para seguir adelante. Cuando leo esta historia, cuando leo esta parte del Evangelio, digo: qué tremendo que no vino cualquiera a traer la luz, vino el Hacedor de todas las cosas, vino el Verbo que era con Dios y era Dios y es Dios, vino al mundo a caminar entre nosotros, pero cuando vino, no vino solo, sino que trajo la luz del cielo. En forma de bebé, se puso en un pesebre y ahí la luz del mundo, la luz del cielo, comenzó a conquistar la oscuridad. Y ahora miles y miles de millones de personas han encontrado la salvación de su alma a través del nacimiento de un bebé que trajo la luz de Dios sobre cada uno de nosotros. Mi hermano, cuando hablamos de Navidad,
Hablamos del día en que la luz de Dios vino sobre el mundo. Cuando hablamos de Navidad, hablamos cuando el Verbo hecho carne vino a estar entre nosotros. Cuando hablamos de Navidad, hablamos del hacedor del universo, del hacedor de todo lo que existe, que vino a nacer, a caminar y a morir por cada uno de nosotros. Cuando hablamos de Navidad, hablamos de la luz de Dios que fue compartida con nosotros a través de aquel pequeño niño. Aunque el mundo no lo entienda, aunque el mundo celebre otras cosas, mañana o el día 25, cuando alguien levante una copa en alguna parte y brinde y diga feliz Navidad, lo que está diciendo es gracias Dios por compartir la luz del mundo, la luz del cielo sobre cada uno de nosotros. Gracias Dios, y aunque no lo sepan, están diciendo feliz Navidad gracias a que la luz de Dios vino sobre el mundo. Hoy tenemos la salvación. La oscuridad no pudo resplandecer, no pudo ganarle a la luz, y jamás la oscuridad, las tinieblas podrán vencer la luz. Así que usted y yo tenemos la luz de Dios. Bendiga a su vecino, bendiga a su familiar. Dígale, mira vecino, te bendigo en esta Navidad. Y comparta la luz de Jesucristo, la luz de Dios. Compártala con su amigo, con su familiar, con su vecino. Porque lo que usted está celebrando es la venida de la luz del cielo sobre cada uno de nosotros. En forma tan pequeña, tan indefenso como era un niño, pero ahí, en ese niño, vino la luz del mundo. Y dice la Biblia que en esa pequeña forma de vida, la luz pudo vencer a la oscuridad, y la oscuridad o las tinieblas no pudieron prevalecer sobre la luz. Si aquel pequeño niño logró vencer el mundo a través de su propia luz, ¿qué puede hacer hoy un Cristo resucitado sobre este mundo? El mundo vive con miedo, vive en oscuridad, vive con terror, pero qué lindo de que la luz de Dios vino sobre el mundo para darnos esperanza y vida eterna. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, ella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz.
con nosotros.